Hola, Quinto, buen día. Estamos ahora con ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Las últimas ecuaciones que vamos a ver, por lo menos por este año, son la continuación del tema de ecuaciones exponenciales que hemos visto. Y bueno, lo que les prometo es explicárselos de una manera simple a algo que muchos le tienen miedo, ¿sí? Desde ya les prometo que si aprenden 4 propiedades, con que sepan usar esas 4 propiedades, podrán resolver cualquier tipo de función logarítmica. Comencemos entonces, ¿sí? Recordando la definición de logaritmo. Logaritmo más o menos, básicamente, logaritmo es la definición que aparece acá en blanco, ¿sí? En el recuadro. Logaritmo de B en base a es igual a C, si solo si, ¿se acuerdan? A elevado a la C es igual a B. Siempre esto se cumple. Esto muchas veces tenemos que aplicar esta propiedad hacia el final de las ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Esto implica que se nos vaya el término con logaritmo y podamos despejar, ¿sí?, la x. Esto es muy interesante y siempre se aplica en las ecuaciones logarítmicas. Ya lo van a ver a continuación con los ejemplos que vamos a resolver. Esto ya se sabe, pero ustedes no deben tenerlo en cuenta porque está dado en las ecuaciones logarítmicas. Ustedes van a ver que siempre a va a ser mayor a 0, nunca va a ser, ¿sí?, la base negativa. El argumento también va a ser mayor a 0. Nunca puede ser negativo el argumento, pues si no, no existiría el logaritmo. Y además a va a ser distinto de 1. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a las propiedades en sí. Bueno, ustedes ya saben, las ecuaciones logarítmicas, obviamente, la definición de ecuación logarítmica es aquella ecuación en la que x aparece afectada por un logaritmo. X, y, sea cual fuera la incógnita, aparece como argumento en un logaritmo. Luego, las propiedades son. ¿Recuerdan que yo siempre les digo que en matemática la suma está relacionada con la multiplicación? De hecho, la multiplicación es una suma abreviada, ¿sí? La división está relacionada con la resta. Bueno, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y es igual a logaritmo en base a de la multiplicación de los dos argumentos. Recuerden que los argumentos son x e y. Si es una resta, en cambio, logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y va a ser igual al logaritmo en base a. Esto es interesante, la base tiene que seguir siendo la misma, ¿sí? Logaritmo en base a de x dividido y. Esta propiedad que la hemos usado muchas veces, sobre todo en las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Logaritmo de b en base a la n es igual a n por logaritmo de b en base a, ¿sí? La n pasa adelante multiplicando. Esta les resulta familiar, esta propiedad pues ya la hemos visto, como decía. La cuarta propiedad también la hemos usado, no tanto como la propiedad 3, pero es lo que se denomina cambio de base. Lo han usado mucho en las funciones logarítmicas, ¿sí? Sobre todo los que no tenían las calculadoras FX e S+, para poder colocarlo en sus calculadoras. Logaritmo de b en base a es igual a logaritmo de b dividido logaritmo de a. Esto puede aplicarse, ¿sí?, tanto a los logaritmos en base 10 como a los logaritmos naturales. Nosotros podemos convertir un logaritmo en base 10 directamente, ¿sí?, como un cociente entre logaritmos naturales. Aunque, obviamente, siempre es preferible seguir trabajando, ¿sí?, con la misma función. Si tenemos log, es preferible pasarlo a la función log, para que no se confundan y no se compliquen el ejercicio, ¿sí?, de manera extra. Les aconsejo y les digo, les prometo, que con estas 4 propiedades de logaritmo ya podemos resolver, como decía, cualquier tipo de ecuación, y se los voy a demostrar a través de esta explicación, en la que solo utilizaré, ¿sí?, las 4 propiedades en los ejercicios dados. ¿Cómo hacemos para resolver una ecuación logarítmica? Bueno, recuerden, al ser una ecuación, lo que yo les aconsejo es siempre separar en términos. Comencemos con el ejercicio A. En el miembro de la izquierda tenemos 2 términos, como ven. Fíjense que hay algo interesante, que solo uno de los términos tiene la incógnita, x, ¿sí? Que es el segundo.
En el miembro de la derecha, en cambio, tenemos un solo término. Bien, es claro que en el miembro de la izquierda podemos aplicar la propiedad 1, ya que tenemos una suma de logaritmos. Bien, procedamos entonces. Logaritmo de A más logaritmo de B, ¿sí? En la misma base, va a ser el logaritmo en base 10, ¿sí? La base sigue siendo la misma. Recuerden que cuando no se escribe es un 10, de el primer argumento multiplicado por el segundo argumento. Esto es 3 por 6 más x al cuadrado. Fíjense cómo ya se ha simplificado esta cuestión en el miembro de la izquierda. Y a la derecha podemos optar por no hacer nada, ¿sí? Aunque ustedes ya se van a dar cuenta que generalmente cuando haya un número que está multiplicando al logaritmo, a menos que se tengan logaritmos de argumentos iguales, conviene eliminar el número que está multiplicando al logaritmo. Fíjense que acá los dos argumentos que tenemos no son iguales, ¿sí? Es 6 más x al cuadrado y 4 más x. Cuando no son iguales, conviene entonces eliminar ese número, ¿sí?, que multiplica el logaritmo. Pero ¿cómo se hace para eliminar? Se aplica la recíproca, ¿sí?, de la propiedad 3. Nosotros tenemos esto, si se fijan en el miembro de la derecha, ¿sí? Tenemos el 2 que está multiplicando el logaritmo. Bien, podemos pasar el 2 como potencia, ¿sí? Y con eso no tendríamos ningún número multiplicando al logaritmo. En consecuencia, en el miembro de la izquierda nos quedaría logaritmo de 4 más x elevado al cuadrado. ¿Y para qué hago esto? ¿Para qué deberíamos hacer esto? Fíjense, ahora van a tener su respuesta. En el miembro de la izquierda nos quedó solo un término, ¿sí? Y dicho término tiene logaritmo, está afectado por el logaritmo. En el miembro de la derecha también nos quedó un solo término que está afectado por el logaritmo. Como los logaritmos son de bases iguales, ¿sí?, logaritmo de base 10, podemos simplificarlos. Y fíjense qué fácil se nos ha puesto la ecuación ahora. Tan solo nos queda 3 por 6 más x cuadrado es igual a 4 más x al cuadrado. Bien, entonces, ¿cómo proseguimos? Aplicando las propiedades que podamos aplicar en cada uno de los miembros. Es claro que en el miembro de la izquierda podemos hacer distributiva. Bien. Entonces hacemos 3 por 6, que sería 18, ¿sí? Más por más es más. El 3 positivo y la x cuadrada también son positivos, más por más es más. 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado. En el miembro de la derecha, ¿qué podemos hacer si tenemos un cuadrado que afecta a un binomio? Por favor, ustedes sabrán que distributiva no, ¿sí? Se los he recalcado una y mil veces. Lo único que queda por hacer es el cuadrado del binomio, ¿sí? O quien no esté familiarizado con el cuadrado del binomio, hacer la distributiva, pero planteándolo como un producto de bases iguales. 4 más x por 4 más x, ¿sí? Esto es lo mismo que 4 más x al cuadrado. ¿Ven la relación? Porque tengo una multiplicación de bases iguales que están elevadas a la primera potencia, ¿sí? 1 más 1 es 2. Entonces, en este caso, ustedes podrían comenzar a hacer la distributiva tranquilos, ¿sí?, entre ambos factores. Ahora, aquel que sepa la fórmula del cuadrado del binomio, aplica la fórmula del cuadrado del binomio. Quien no la sepa, ¿sí?, quien nunca pudo aprendérsela hasta quinto año, entonces hace la distributiva. En mi caso voy a aplicar la fórmula del cuadrado del binomio. Bien, a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. ¿A qué llamo a y a qué llamo b? ¿Sí? Yo que lo estoy haciendo mecánicamente, a es el primer término y b es el segundo término, ¿sí? Siempre el cuadrado del binomio es el primero al cuadrado más el duplo, ¿sí?, del producto entre el primero y el segundo, 2 por 4 por x, más el segundo al cuadrado. Una vez que tenemos eso, resolvemos los términos que podemos resolver para dejar algo mucho más prolijo y entendible. En el miembro de la izquierda ya están resueltos, queda 18 más 3 por x al cuadrado. Y en el de la derecha podemos resolver el primer término, ya que 4 al cuadrado es 16. 2 por 4 por x, 2 por 4 es 8.
8x, y x cuadrado ya está resuelto. Como ustedes ven, ya va adoptando la forma de una función cuadrática, ya que existe el término con x al cuadrado, el término cuadrático, el término lineal, ¿sí? Aquel que multiplica x, y el término independiente, representado por 18 y 16. Para resolver esto, ustedes ya saben que hay que igualar a 0. Decido igualar a 0 dejando x cuadrado positivo, así que vamos a agrupar los términos en la izquierda, ¿sí? En el miembro izquierdo de la ecuación. Entonces, resolvemos. Términos cuadráticos tenemos 3x cuadrado positivo y un x cuadrado positivo, recuerden que acá hay un 1. El 1 pasa restando, la cuestión es que 3 menos 1 es 2, con lo que quedaría 2x al cuadrado. Términos lineales tengo únicamente el 8x, que está positivo, pero pasa restando, menos 8x. Términos independientes tengo, sí, tengo el 18, que está positivo, y tengo el 16 que está positivo, pero el 16 pasa restando. Quedaría 18 menos 16 igual a 2 positivo. Y en el miembro derecho ya no tenemos nada, queda igualado a 0. Ya podemos aplicar la resolvente. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Aunque voy a darme un lujo, que no sé si conocen todos, fíjense que todos los coeficientes de la función, que está igualada a 0, son divisibles por 2. Bien, divido todos los coeficientes por 2, para tener una versión más simplificada, digamos, de la cuadrática. En consecuencia, quedaría 2 dividido 2, 1, x al cuadrado, menos 8 dividido 2, 4, menos 4x, más 2 dividido 2, 1, más 1. Y aquí ahora sí procedería con estos números más simples a aplicar la resolvente. ¿Recuerdan, no? Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Ya a esta altura las sabrán de memoria. Bien. Aplico eso. También el que tenga calculadora aprovecha la potencialidad de la calculadora para luego de aplicar el cálculo verificar. Y vamos a ver cuáles serían las posibles soluciones de la ecuación. Reitero, no son las ecuaciones todavía no son las soluciones de la ecuación hasta tanto no se verifiquen, ¿correcto? Colocamos entonces en la calculadora o escribiendo en la fórmula y calculamos las posibles raíces. Ustedes pueden ir haciéndolo en este momento. Las que van a ser 2 más raíz de 3, ¿sí? 2 más raíz de 3, o para muchos 3,73, ¿sí? Voy a hacer una cosa, como no todos tienen las calculadoras poderosas, lo voy a poner, ¿sí? Tal como les aparece a todos en sus calculadoras. Esto es en forma decimal. Entonces, espérenme un segundo que ya lo coloco. Lo que era 2 más raíz de 3, a ustedes les va a aparecer 3,7320. Por una cuestión de buena aproximación, vamos a trabajar con 3 decimales. En consecuencia les quedaría 3,732. Y la segunda solución les quedaría algo así como 0,26, que es lo mismo que 2 menos raíz de 3. Esto sería 0,267. Correcto. Ahora vamos entonces a ver cuál de estas dos soluciones, o si las dos, verifican. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar estas dos soluciones obtenidas en las x. No lo voy a escribir, pero voy a colocar esto mismo en mi calculadora, reemplazándolo por 3,732. Entonces digo, logaritmo de 3 más logaritmo, abro paréntesis, de 6 más 3,732 al cuadrado, esto me da 1,776. ¿Sí? Habiendo reemplazado en el miembro de la izquierda, en las x del miembro de la izquierda. ¿Dará algo parecido en el de la derecha? Nos fijamos. Colocamos 2, logaritmo, abrimos paréntesis, 4 más 3,732.
Y el resultado es 1,776. Efectivamente, sabemos que verifica, entonces ya podemos decir que x igual a 3,732 es solución. Fíjense lo que yo siempre les digo, la ventaja de operar con 3 dígitos luego de la coma. Dio igual, ¿sí? Una verificación perfecta. Vamos a ver ahora, ¿sí?, qué pasa con la segunda ecuación. Parecería ser que verifica, ¿sí?, con la segunda solución. Comenzamos entonces, logaritmo de 3 más logaritmo de 6 más 0,267 al cuadrado da 0,373. Vamos a ver si del otro lado obtenemos algún resultado igual o equivalente al menos, ¿sí?, muy cercano. Probamos entonces con 2 logaritmos de 4 más 0,267. Y en este caso, ¿sí?, obtengo 1,26. No es igual, ¿sí? 1,260. Voy a volver a probar a ver si hay algo que hice mal en el miembro de la izquierda. Quedaría logaritmo de 3 más logaritmo de 6 más 0,267 al cuadrado. Y da 1,26. ¿Qué pasó? Había reemplazado, ¿sí?, el valor, otro valor, seguramente, en el miembro de la izquierda. La cuestión está que también da 1,260, ¿sí? Entonces, son iguales, entonces obtengo también que x2 es solución de la ecuación. Y ambas están verificadas. Esto es algo que les aconsejo, si en algún momento no les da la verificación, vuelvan a probarlo, pues tal vez se hayan confundido en algún valor que hayan introducido, ¿sí? Bien, verificado entonces, decimos que la ecuación A tiene dos soluciones, 3,732 y 0,267. Pasemos ahora entonces a resolver la ecuación B. Para comenzar, diremos que para resolver la ecuación B, aplicamos, ¿sí?, los mismos pasos que anteriormente para la A. Primer paso, separamos en término, miembro de la izquierda, un solo término, el de la derecha, 2. Y acá viene algo interesante también que tienen que aprender, que es propio de la resolución de los logaritmos. Cuando yo tenga, ¿sí?, los logaritmos esparcidos, ¿sí?, y tenga como resultado una constante, a mí lo que me conviene hacer es dejar sola la constante y agrupar los logaritmos. ¿Por qué? Porque luego de esto podría aplicar la propiedad 1 o la 2. Si los logaritmos se están sumando, podría aplicar la propiedad 1, y si los logaritmos se están restando, podría aplicar la propiedad 2. Entonces, lo que conviene hacer es agrupar los logaritmos, ¿sí? Logaritmo de x sobre 10, este es el argumento, lo traemos restando. En consecuencia quedaría 3 logaritmo de x menos, me está saliendo mal, me está saliendo peor, la tercera es la vencida, 3 logaritmo de x, acuérdense que hay una multiplicación ahí, ¿sí? 3 logaritmo de x menos logaritmo de x sobre 10 es igual a 5. Y con esto ya estamos a un paso, ¿sí?, de resolver la ecuación, aunque les parezca mentira. Todo el mundo diría, bien, puedo aplicar la propiedad 2, ya que tengo una resta entre logaritmos. Pero acá nos topamos con el mismo problema que teníamos en el ejercicio anterior, el 2 que estaba multiplicando al logaritmo y que no me dejaba simplificar en aquel caso. Y acá no me va a dejar aplicar la propiedad, porque para aplicar la propiedad, a los logaritmos no los tiene que estar multiplicando ningún número. ¿Qué aplicamos? La recíproca de la propiedad 3, ¿sí? N por logaritmo de B lo pasamos al logaritmo de B a la N. Fíjense que tanto en el primer caso como en el segundo, ¿sí?, no salimos de estas 4 propiedades. Es más, hasta el momento llevamos aplicadas solo 3 propiedades, la 1, la 2 y la 3.
Fíjense que la 3, que es muy importante, aparece hasta ahora en la resolución de estas dos primeras ecuaciones ejemplo. Entonces quedaría logaritmo de x al cubo menos logaritmo de x sobre 10 es igual a 5. Ahora sí, estoy habilitado para poder aplicar la propiedad 2. En consecuencia, me quedaría logaritmo en base 10, ¿sí? Recuerden, la base sigue siendo 10. Los dos logaritmos son iguales. Al no tener ningún número escrito, ¿sí?, se asume que la base es 10, por convención. Entonces quedaría logaritmo de x cubo sobre x sobre 10. Vamos a ver cómo salimos de acá. Es igual a 5. Bueno, ustedes saben cómo hacer una división de dos fracciones. ¿Recuerdan? Lo ponemos acá en los cálculos auxiliares. Todo el mundo sabe que para dividir dos fracciones, llamémosla x cubo en este caso, y x sobre 10, recuerdan que se invertía la segunda y quedaban multiplicándose. Recuerden que cuando ningún número tiene denominador escrito, corresponde un 1. En consecuencia, esto sería x cubo sobre 1 por 10 sobre x, ¿correcto? Invertimos la segunda y queda una multiplicación. Esto lo aprenden ya en primaria, pero bueno, está bueno repasarlo. Cancelamos x a la 1 con x al cubo. X al cubo me va a quedar x al cuadrado, ¿sí? Muere una x y una x, ¿sí? Entonces me quedaría x cuadrado por 10 dividido 1. Y x cuadrado por 10 dividido 1 es 10x cuadrado, ya que el orden de los factores no altera el producto. Me quedaría logaritmo de 10x al cuadrado. Hemos resuelto, ¿sí? Hemos operado con las variables, ¿sí?, y las expresiones que había dentro del argumento. Solamente hemos hecho esto, ¿sí? Hemos resuelto esto. Logaritmo de 10x al cuadrado es igual a 5. Ahora sí, vamos a borrar la resolvente para que no sea factor de confusión. Fíjense, llegamos a que tenemos en el miembro de la izquierda un solo término con logaritmo, en el miembro de la derecha un solo término sin logaritmo. Por eso yo les había dicho, ¿sí?, había empezado esta clase con el repaso de la definición de logaritmo. Estamos en este punto, ¿sí? Miembro de la izquierda un término con logaritmo, miembro de la derecha una constante como término. Entonces aplicamos la definición de logaritmo. En este caso la base del logaritmo es 10, ya lo habíamos dicho. En consecuencia, 10 a la quinta es igual a 10x al cuadrado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer? Muchas cosas podemos hacer, sobre todo con los 10. El 10 lo podemos pasar dividiendo a 10 a la quinta, ¿sí? O podemos simplificar ya en esta forma. Si el 10 pasa dividiendo a 10x, perdón, a 10 a la quinta, nos quedaría 10 a la quinta dividido a 10 a la 1. 10 a la quinta dividido a 10 a la 1 es 10 a la cuarta, ya que se restan los exponentes. Yo decido simplificar directamente y como cancelé un 10, le resto un exponente. Me queda 10 a la cuarta igual 10x, perdón, ya no, 10 a la cuarta igual x al cuadrado. Habiendo quedado esto, solo nos queda, vamos a ponerlo de una manera que sea más entendible para que todos me agradezcan, x cuadrado igual 10 a la cuarta. Ahora bien, para resolver esta ecuación, ustedes sabrán, el cuadrado pasa como raíz y queda en módulo. Lo habrán visto en cuarto año seguramente. El módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 10 a la cuarta. Cuando ustedes hagan la raíz cuadrada de 10 a la cuarta, les va a quedar 100 y menos 100. Les va a quedar 100, ¿sí?, la raíz cuadrada de 10 a la cuarta. Porque, básicamente, otra propiedad voy a usar que ustedes han aprendido, acá hay un 2, ¿sí?, que no lo escriben, pero está. Entonces, cancelo este 2 con este 4. 4 dividido 2 es 2.
Me queda 10 al cuadrado, que es 100. Pero como estoy hablando del módulo, el resultado puede ser 100 o menos 100. El número que había acá, ¿sí?, podía haber sido 100, porque el módulo de 100 es 100, y el módulo de menos 100 es 100. Entonces yo digo que X puede adoptar esos dos valores, o 100 o menos 100. Ya pinta raro el menos 100, porque yo no creo que reemplazándolo en los argumentos haga que los argumentos sean positivos. Ahora lo vamos a ver. El X igual a 100 ya parece otra cosa. Parecería que va a verificar. Debería al menos verificar. Estas son las dos posibles soluciones. Vamos a verificarlas. Desde ya les digo que cuando reemplacemos el menos 100 acá no va a funcionar. 3 por logaritmo de menos 100. El argumento no puede ser negativo. ¿Sí? Así que ya nos daría math error, y acá también, ¿sí? Menos 100 dividido 10 me quedaría menos 10. Si lo reemplazan en la calculadora, math error implica que no existe esa solución, por ende la tachamos. El 100 sí parece que funcionaría, entonces colocamos en la calculadora 3 logaritmo de 100. El resultado es 6. Y vamos a ver si da lo mismo en el miembro de la izquierda, reemplazando en la X. 5 por logaritmo de 100 dividido 10. Esto es logaritmo de 10, claramente. Y logaritmo de 10 es 1, más 5, 6. Verifica absolutamente. Cuando reemplazamos el 100, en los dos lados de la igualdad obtenemos un 6. Que sea una igualdad implica que el valor verifica la ecuación y por tanto es solución. En este caso, a diferencia de la ecuación A, solo hemos obtenido una solución posible. ¿Sí? Solo ha verificado una sola. Bien, nos quedan dos ejemplos más antes de los ejercicios. Les pido paciencia, porque en el ejercicio C vamos a volver a trabajar, pero ahora con logaritmo natural. Bien, vamos a dejar el color verde con el que estamos trabajando. Aplicamos las mismas propiedades en logaritmo natural que con logaritmo decimal. ¿Sí? Entonces, fíjense, es muy similar a qué ecuación les parece. ¿Sí? Fíjense, de las dos que vimos. Es casi igual. En el miembro de la izquierda tenemos una suma y tenemos un 2 que está multiplicando al logaritmo en el miembro de la derecha. Procedemos de la misma manera. ¿Sí? Aplicando la propiedad 1 en el miembro de la izquierda, quedaría logaritmo natural de x por x menos 2. ¿Sí? Acuérdense que es el producto entre los argumentos. En el miembro de la izquierda está molestando el 2. Aplicamos la recíproca de la propiedad 3, quedaría logaritmo natural de x menos 1 al cuadrado. Una vez que hicimos esto, ya es proceder, les va a aparecer ya una copia, ¿sí?, de la ecuación A. Pero bueno, procedemos entonces, al igual que en la ecuación A, tenemos un solo término en el miembro de la izquierda, un solo término en el miembro de la derecha, los logaritmos son iguales, tienen la misma base, base E, por ende puedo cancelar ambos. Ya me queda una ecuación, ¿sí?, de segundo grado, tengo una multiplicación en el término de la izquierda, ¿sí?, puedo aplicar distributiva, y en el de la derecha cuadrado de un binomio, o x menos 1 por x menos 1, y hacer distributiva, en ese caso. Bien, x por x, vamos a tener en cuenta los signos, más por más es más, x por x es x al cuadrado, más por menos es menos, x por 2 es x por 2, como el orden de los factores no altera el producto, 2x. Y en este caso, x menos 1 al cuadrado sería el primer término al cuadrado, menos el duplo del primer término por el segundo, 2 por x por 1. 2 por x por 1 es 2x, espero que me sigan. ¿Sí? 2 por x por 1, para el que no lo haya entendido. Como el orden de los factores no altera el producto, puedo colocarlo como 2 por 1 por x. Y 2 por 1 es 2. 2x, que es lo que coloqué. ¿Sí? Más el segundo término elevado al cuadrado. 1 al cuadrado, todo el mundo sabe que es 1. Bien, estamos muy cerca. Y hay algo interesante, que
Tengo 2 términos en el miembro de la izquierda y 3 términos en el miembro de la derecha, pero increíblemente puedo cancelar a mansalva. Tengo x cuadrada positiva y x cuadrada positiva, se van. Tengo menos 2x y menos 2x, se van. Y fíjense qué cosa interesante queda. En el miembro de la izquierda queda 0. En el de la derecha queda 1 positivo. ¿Qué pasa? 0 es igual a 1. No tengo x, no tengo nada. No tengo x que despejar. Pero 0 es igual a 1. No, esto es un absurdo. Ustedes pueden colocar esto, ¿sí? Y con esto termina la ecuación. Esto es un absurdo, implica que no tiene solución. La solución no existe. ¿Sí? O lo pueden poner coloquialmente, no tiene solución. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado? ¿Sí? Porque puede pasar. Si hubiera obtenido, en lugar de un absurdo, una igualdad. 0 igual a 0 o 1 igual a 1. En ese caso la cuestión cambiaba de manera tal que todas las x iban a ser resultado de la ecuación. Cuando tengo una igualdad, la x se simplifica y obtengo 2 números iguales, eso significa que las soluciones son infinitas, por contrapartida de lo que hemos obtenido acá. Pero les doy una buena noticia. Nunca en logaritmo va a pasar esto. ¿Por qué? Porque el argumento ya me restringe la cantidad de soluciones, ¿sí? En este caso tendrían que ser mayores que 2. En este caso tendrían que ser mayores que 1. ¿Bien? Entonces aquí ya no va a haber problema, ¿sí? Podrá dar absurdo, podrá haber soluciones, pero nunca va a haber infinitas soluciones. Último caso, ¿sí? Espero que me sigan, es el último esfuerzo. Tengo una división de logaritmos y que es igual a 2. Fíjense que podría intentar aplicar la propiedad 4, ¿sí? Qué lindo que es tener tantos recursos a disposición porque se puede resolver de 2 maneras distintas. Voy a darme el lujo de hacerlo con la propiedad 4 y después de la otra manera también que puede resolverse. Logaritmo de b en base a es logaritmo de b sobre logaritmo de a. Fíjense que tenemos dada de esta forma y la podemos pasar a esta forma. A ver, fíjense. ¿Ven? Entonces yo puedo expresar que eso es igual a el logaritmo de 9 más x cuadrado en base 4x más 3. Estamos aplicando la propiedad 4. En base 4x más 3. Y esto es igual a 2. Acabamos de aplicar la recíproca de la propiedad número 4. ¿Ven? La hemos llevado a esta forma. Aun cuando no haya números y haya x, la propiedad también es válida. Bien, entonces ahora sí, tenemos un solo término en el miembro de la izquierda y uno en el miembro de la derecha. En el miembro de la izquierda hay logaritmo, en el miembro de la derecha hay una constante. Ya saben que hay que aplicar la definición de logaritmo. Bien, entonces, aplicando la definición de logaritmo, nos quedaría 4x más 3 elevado al cuadrado es igual a 9 más x cuadrado. Esto parecía un 5, pero reitero, es un 9. ¿Sí? A 9 más x al cuadrado. Ya está, resolviendo esta ecuación, obtendremos las posibles soluciones de dicha ecuación. Tengo una suma que está siendo afectada por una potencia, cuadrado de un binomio, ¿sí? El primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La cuestión está en que 4x al cuadrado es 4x por 4x, 16x al cuadrado, más 2 por 4x por 3, 2 por 4x por 3, ya saben que tienen que aplicar lo del orden de los factores que no altera el producto, y me quedaría 2 por 4 por 3 por x, y 2 por 4 por 3 por x es 8 por 3, 24, y en consecuencia sería 24x, más 9, ¿correcto? Porque 3 al cuadrado es 9, más 24x, más 9.
Esto es igual, en el miembro de la derecha no dejamos nada, no resolvemos nada, mejor dicho, porque ya está todo resuelto. El 9 va a seguir siendo 9 y la x cuadrado va a seguir siendo x cuadrado. Pero ahora volvemos a tener algo muy interesante. De ambos lados de la igualdad tenemos un 9 positivo. Podemos simplificar. Conviene simplificar. Y tenemos una cuadrática incompleta, pues no vamos a tener término independiente, ¿sí? La cuestión está que igual debemos, como primer paso, igualarla a 0. Esa x cuadrado que tiene un 1 adelante pasa restando al 16x cuadrado. 16 menos 1 es 15x cuadrado, más 24x. Esto queda igualado a 0. Ustedes aquí mismo ya pueden aplicar la resolvente si quieren. Menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, ¿sí? Menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. O lo que pueden hacer, como c es 0, pueden aplicar factor común. Yo decido aplicar factor común 3x, ¿sí? Pues al 3 divide al 15 y al 24. Pueden sacar factor común también x si quieren solamente, ¿sí? No hay problema en ese caso. Me quedaría 15 dividido 3, 5, x cuadrado dividido x es x, más por más, 24x dividido 3 es igual a 8. ¿Sí? Espero se entienda esto, ¿sí? Esto lo que estamos aplicando es un repaso de años anteriores, cuarto año aproximadamente. 24x dividido 3x, las x se me van, 24 dividido 3 es 8. ¿Bien? Bien. Cuando tengo un producto entre dos números en los que dicho producto me da 0, tengo dos opciones. Que el primer factor puede ser 0, esto es, que 3x puede ser 0, o también 5x más 8 puede ser 0. Ponemos o, 5x más 8 es igual a 0. La cuestión está que cuando despejamos la primera ecuación, que es muy sencilla, nos va a dar como resultado x es igual a 0 dividido 3. Y 0 dividido 3 es 0. En la segunda nos va a quedar 5x es igual a menos 8, y el 5 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo al 8. En consecuencia, para los amantes de los decimales quedaría menos 1,6, para los amantes de las fracciones, menos 8 quintos. Ahora bien, posibles soluciones. Vamos a ver cuáles verifican. Comencemos con 0. ¿Sí? Entonces, pongamos en la calculadora logaritmo de 9 más 0 al cuadrado, es lo mismo que no poner nada, dividido logaritmo de 4 por 0, nada, más 3. Efectivamente da 2, con lo que podemos decir que x igual a 0 es solución de la ecuación. Probemos ahora entonces con menos 8 quintos o, como la mayoría de ustedes lo va a hacer seguramente, menos 1,6. ¿Sí? A todos les gustan más los decimales que las fracciones. Así que lo voy a hacer como el pueblo manda, digamos, aunque no sea gusto personal. Pero entiendo que además el decimal es más fácil colocar en la calculadora que la fracción, ¿sí? Entonces, probamos ahora. Logaritmo de 9 más menos 1,6 dividido logaritmo de 4, esperen, logaritmo de 4 más, perdón, 4 por menos 1,6, ¡apa! Acá no va a dar. Desde ya le digo que no. Más 3. ¿Por qué me di cuenta? Aparece math error en la calculadora, obviamente, porque cuando yo hago 4 por menos 1,6, si a este número le sumo 3, me va a seguir dando un argumento negativo. Entonces no va a existir, ¿sí? Ese valor de x no va a ser verdadera, ¿sí? A la ecuación que está, ¿sí? Que tiene a este cociente que tiene como resultado 2. Esto hace que el argumento sea negativo, recuerden lo que decía, que por eso era interesante verificar, porque no podían ser ni nulos, que esto significa que el argumento te quede 0, no puede quedar 0, porque si lo colocas en la calculadora igual te avisa math error, y tampoco va a poder quedar negativo, porque tampoco puede existir un argumento negativo,
en lenguaje de calculadora math_error, ¿sí? Entonces, como nos da un error, no existe este resultado. Era una posible solución, pero como no se verifica, la tachamos, ¿sí? Obviamente les aconsejo que igual lo prueben más de una vez, a ver si les vuelve a aparecer, pero les doy por seguro en este caso, es que sí, el argumento queda negativo. Pues por eso no es solución. La única solución entonces sería x igual a 0, y no me quiero despedir sin, para mostrarles la versatilidad y la utilidad de estas 4 simples operaciones, ¿sí? Propiedades, mejor dicho, les voy a mostrar cómo podría haberse resuelto también la 4. La 4 podría haberse resuelto de otra manera, tal vez como lo hubiera hecho la mayoría. No voy a llegar hasta el final porque en algún momento voy a quedar igual que lo que tenía en esta resolución. Podríamos haber pasado el logaritmo que estaba dividiendo multiplicando. En consecuencia me podría haber quedado logaritmo de 9 más x cuadrado, ¿sí? Hasta ahora sin aplicar ninguna propiedad de logaritmo. Es igual a 2 por logaritmo de 4x más 3. Ahora fíjense bien. Acá sí estábamos obligados a aplicar una propiedad, puesto que teníamos un término en cada miembro, ambos logaritmos de las mismas bases, pero ¿qué pasaba? Había un 2 multiplicando, molestando, lo pasábamos como exponente, aplicábamos la recíproca de la propiedad 3, ¿sí? Que ya la hemos aplicado en varias ecuaciones, ¿sí? Y es muy importante que la aprendan. Entonces quedaría logaritmo de 9 más x cuadrado en base 10 es igual al logaritmo de 4x más 3 en base 10. Como nos queda un término en cada miembro, cada uno de esos términos es logaritmo con la misma base, podemos simplificar, con lo que nos quedaría simplemente, lisa y llanamente, solo una igualdad entre los argumentos. Esto es 9 más x cuadrado es igual a 4x más 3 al cuadrado, ¿sí? Porque el 2 que estaba multiplicando pasa como potencia. Bien. ¿No les resulta, perdón, voy a seguir usando el rojo, ¿no les resulta conocida esta igualdad? Si ustedes se fijan y comparan con la ecuación que tienen a la izquierda de la que estamos haciendo, van a ver que en algún punto de la otra manera de resolverla, llegamos a lo mismo, ¿sí? Luego entonces, sí, el camino a recorrer, ¿sí? Con esta resolución sería igual que la que hemos hecho con la anterior resolución. Pero fíjense qué maravilla. En la primera resolución aplicamos solo definición de logaritmo, ¿sí? Cambio de base, esto es, ¿sí? Cambio de base, no definición de logaritmo, como dije, perdón. Cambio de base, que es la propiedad 4, ¿sí? Y luego, directamente, hacemos la cuadrática. En este caso, lo que aplicamos, en esta manera de resolver, es la recíproca de la tercera propiedad, ¿sí? Cancelamos los logaritmos, es verdad, y luego tendremos que aplicar también la cuadrática, luego de operar entre los términos. Dos maneras de resolver la misma ecuación, ¿sí? Pero recuerden, sea cual fuere la manera en que la resuelven, hagan la verificación al final, ¿sí? Cuando obtienen las posibles soluciones de dicha ecuación. Solución solo será aquella que verifique, ¿sí? En la ecuación original. Bien, la tarea que tienen, entre otros ejercicios, ¿sí? Es bastante, es para que se entretengan, es para que pregunten, es para que consulten, ¿sí? Es para que se equivoquen y a partir del error aprendan. Les agradezco desde ya por la atención que me han prestado. Esto es todo en lo que respecta al tema de ecuaciones logarítmicas. Espero que les haya sido entendible, ¿sí? Y realizable. Y a medida que lo vayan resolviendo a los ejercicios, vayan tomando confianza, ¿sí? Les agradezco desde ya por todo, les deseo una buena semana. Sin duda estamos en contacto, pueden escribirme, ¿sí? O hablamos.
¿sí? Desde ya, gracias. Y manos a la obra, es hora de trabajar. Pueden ver el video cuando quieran, porque ya lo tienen disponible. Gracias, buena semana, nos estamos viendo, hablando o escribiendo. Chau, chau.